Bajo el puente del troll. Los dragones son seres nacidos del caos primordial, específicamente de las mitologías mesopotámica y griega. El caos, a diferencia de como quizá podemos aplicar la palabra hoy en día, no implicaba necesariamente un desastre o una serie de eventos desastrosos, sino una nada. Un vacío oscuro lleno de incertidumbre y en el inconsciente colectivo del ser humano también repleto de monstruos. Los dragones, entre todos los monstruos, lo mencionamos en el episodio anterior, son la representación de la codicia, el poder y por supuesto de la impunidad. Es aquel ser que puede tomar las riquezas de otros y matarlos si se le oponen u oponer resistencia si tratan de recuperarlas. El caos primordial, el caos mesopotámico, era un tiempo sin dioses, un vacío sin nada. Pero el término caos, como lo conocemos en español hoy en día, viene del griego, por supuesto, y significa espacio que se abre, un espacio que se abre, una apertura, una hendidura, una caverna. De hecho, en la etimología de la palabra caos, el término caos está derivado del verbo para bostezar, por lo que implica un hoyo profundo, una hendidura negra, oscura, cavernosa. A pesar de que también en su etimología el caos es una palabra masculina en español, por supuesto, como deidad, porque para los griegos no era solo un espacio, sino también una deidad, era una entidad femenina. Bienvenidos a la segunda entrega de Bajo el Puente del Troll, una expansión de lo que hacemos en radio a nivel accesible, a nivel casa, donde ustedes pueden estar íntimamente escuchando conmigo estas palabras y pues aprendiendo un poquito más de todo lo que reina e impera en el mundo de la fantasía. Nos encontramos con el tema de los dragones, que es, ya lo habíamos dicho el episodio anterior, el tema original con el que nació el Puente del Troll y de donde ahora se deriva Bajo el Puente del Troll, esta nueva sección. Dragones es un tema que da para mucho, pero pues que trataremos de mantener también en un límite para también poder dedicarnos a otra serie de cosas. Estamos aquí grabando desde un pequeño cuarto en mi casa, así que si hay algunas irrupciones de audio menores, pues esperemos que no sean demasiado molestas. Comencemos pues con el tema. Los gigantes y los dragones son dos criaturas que van a provenir, que van a salir de un vacío, de una nada. No son monstruos que estén creados luego de la vida, monstruos creados por otros dioses, humanos convertidos en monstruos, no. Los gigantes y los dragones por eso son criaturas primigenias, son criaturas que existen antes de la luz, antes de la creación misma. Esta ausencia de luz va a representar el vacío de la razón, y la luz, cuando llega, no solo va a representar la divinidad, sino también esta iluminación, esta adquisición de la razón. Y pues bueno, por esa
cualidad, porque ambas son criaturas tónicas, criaturas pre-luz, comparten una cualidad peculiar que muy poca gente quizás sabe, pero que parece bastante obvio, excepto en algunos casos donde la cultura popular lo ha llevado a ese nivel. Pero el dragón y el gigante son pruebas previas a la verdadera prueba final del valor del héroe. El dragón y el gigante son seres que están ahí para probar el temple del acero de un héroe, pero que no son su enemigo final, porque ninguno de los dos tiene nunca una intención de ser malvado o dañino. Son bestias y son lo que son. Entonces, en esta cualidad compartida tenemos a estos dos seres tónicos, a estos dos seres de la oscuridad. Y de cierta manera son también una forma de mejorar al héroe. Si no son el final de su empresa, si bien no son el final de su empresa, sí son un punto muy importante en el cual el héroe cambia o hace algo que jamás había hecho antes, y pues finalmente logra infiltrarse a la cueva del gigante, matar al dragón y mejorar como protagonista. Esta misma cualidad tónica, ojo, estamos hablando de tónico con una C inicial, de aquello que proviene del vacío. Esta cualidad tónica, su origen oscuro, es lo que hace al dragón desear la luz. El dragón siempre está en busca de luz, no importa el cuento o la historia, por muy moderna o muy antigua que sea. Esta es la meta del dragón, la luz, y la va a conseguir de dos maneras distintas. Parecen veladas en un principio estas dos formas, pero se vuelven muy obvias cuando entendemos la correlación. La primera forma en la cual el dragón trata de obtener la luz es el oro, que en términos alquímicos es semejante al sol por su color dorado. Entonces, esta bestia, el dragón, esta bestia oscura que vive en ausencia de luz, tiene como meta única acaparar toda la luz que pueda. Entonces el dragón se convierte en un banquero de luz, en una especie de envidioso de luz. No quiere que nadie más tome su luz, y por eso comienza a hacerse de oro y oro y oro. Anhela este metal sobre otra cosa, más que cualquier otra cosa, excepto por una. Y esa es la segunda forma en la que la luz se manifiesta. ¿Qué cosa es igual de dorado que el oro que pueda representar la luz? El hermoso cabello rubio de una princesa. Entonces es precisamente el cabello rubio, y es por esto que se vuelve el arquetipo de la princesa raptada por el dragón, la princesa rubia, la cosa favorita de todos los dragones. Y es por eso que pues las raptan, pero no las aniquilan. En algunos casos, en algunas historias más oscuras, las princesas son devoradas por el dragón, como si pudiera consumir a través de ellas la luz. En otro tipo de historias, el dragón la cela a la princesa, porque la quiere mantener viva, la quiere mantener dorada como esa luz. Entonces, los dragones por lo general raptan, pero no devoran a las doncellas. Ahora, hay un par de historias mucho más modernas. Estoy pensando particularmente en dos películas medianamente modernas. Estamos hablando de finales de los 80s y mediados de los 90s, o finales de los 90. Digo mejor 90 porque luego la gente se histeriza cuando le agregas una S y lo vuelves más americanizado el término. Entonces, a finales de los años 80, o finales de los años 90, hay dos cintas que tocan este tema y pretenden dar a entender que los dragones devoran princesas. Uno lo hace de forma explícita y el otro lo hace de manera de burla. Uno de estos filmes que se me ocurre, del cual hemos hablado entre las películas de fantasía que hemos mencionado en El Puente del Troll, es Dragon Slayer, Cazador de Dragones, una película con un actor muy extraño en el rol principal de héroe. Y realmente Dragon Slayer pues plantea esta idea de que si no llega un héroe pronto al pueblo, y que el héroe que llega es un aprendiz de mago que después aprende a usar una lanza para matar dragones, porque no entiendo por qué pondrías un aprendiz de mago a tratar de aprender a usar una lanza cuando puede usar magia, pero bueno. Entonces Dragon Slayer plantea que las princesas sí son comidas
No exactamente por el dragón adulto, sino que el dragón adulto las rapta y las lleva a una cueva donde son devoradas lenta y dolorosamente por sus crías. Hay una escena ligeramente grotesca donde muchos dragoncitos que claramente se ven como títeres de mano están devorando los pies y las manos de una princesa muerta, y uno de estos dragones le arranca un pie antes de que el héroe a la princesa, antes de que el héroe los mate. Dato curioso sobre esta historia: el otro día veía un video sobre cómo ha cambiado la clasificación de las películas con el tiempo. Dragon Slayer es una película que en su momento estuvo clasificada como PG, Parental Guide, lo que vendría siendo nuestro equivalente a clasificación B. No obstante, pues es una película donde no de manera gore, pero sí de manera clara puedes ver cómo un dragón le come el pie a una joven princesa que está muerta dentro de una cueva. Entonces hablaban específicamente cómo ciertos filmes de fantasía eludían a la clasificación C o al R en inglés, al R, siendo filmes de fantasía en una época donde hablar de fantasía implicaba estar velado de los horrores de la violencia, ¿no? Y pues hoy en día una escena como esa en una película de fantasía estaría quizá clasificada como C, por el mismo tipo de violencia a la que alude a pesar de ser fantástica, ¿no? Bueno, eso es un pequeño dato. Entonces, bueno, el dragón busca apagar, matar su propia oscuridad por medio de dos cosas: el oro y las princesas. Volviendo a su contraparte, una de las contrapartes del dragón, no todos los héroes que han aniquilado o que han enfrentado de una o de otra manera dragones y han salvado princesas llegan a la cultura popular, específicamente a cine o a televisión. Quizá hemos escuchado del famoso encuentro de Disney con el príncipe Felipe y el dragón, que es realmente Maléfica convertido en un dragón. Pues hemos escuchado de Smaug en El Hobbit, haciendo de las suyas con sus acertijos y su oro. Pero a lo mejor nunca han escuchado la historia de Juan el Oso. Juan el Oso es parte de una leyenda muy antigua y anónima que se remonta al norte de Europa. Específicamente no sé, de hecho no puede ni siquiera encontrar la referencia a en qué idioma estaba escrita la leyenda de Juan el Oso. Debe estar por ahí en las redes, por supuesto. Entonces, bueno, Juan el Oso es la historia de un chico que es hijo de una mujer llamada Osarne. Osarne sale un día de su casa y bueno, esto es importante para el contexto de la historia, antes de que se me olvide. Es tan antiguo esta leyenda, dice el texto, que es de una época en la que los hombres y los animales podían entenderse y hablar los unos con los otros. Lo menciono porque es interesante que la misma leyenda lo mencione. Hoy en día damos por hecho de que en un universo fantástico es posible que el hombre y los animales se comuniquen con un mismo lenguaje, pero en esta historia lo dice como si fuera algo excepcional, y eso me parece muy interesante, ¿no? Como esta historia es tan vieja que es de la época en la que los hombres hablaban con los animales. Hoy en día eso ya se ha perdido, pero en algún momento fue posible, ¿no? Entonces, bueno, esta princesa, esta chica, porque nunca dice que sea una princesa, llamada Osarne, sale un día de su casa a caminar, y camina tanto que camina hasta un campo donde crecía un tipo de hierba que hacía que quien la caminara, que quien la pisara, se perdiera. Entonces, ¿qué era lo que hacía esta hierba? La hierba tenía la cualidad de confundir el talón izquierdo de la persona que la pisara, para hacerle creer que estaba regresando o que estaba yendo hacia una dirección específica, sin que esto realmente fuera verdad. Dice la misma historia de Juan el Oso que había un remedio para esto, que existía un remedio muy simple para evitar este fenómeno, que era simplemente colocarse el zapato izquierdo en el pie derecho. Es muy chistoso porque dice que el que se confundía era el talón izquierdo, y luego decía que te quitaras el zapato izquierdo y te lo pusieras en el derecho, pero no decía que te invirtieras el derecho. Entonces, bueno, no sé si la magia residía en caminar descalzo con el talón izquierdo o en traer el zapato izquierdo en el talón derecho,
Pero el punto, dice la historia, es que Ozarne no sabía este pequeño detalle. No conocía el hecho de que si se ponía el zapato en el otro pie, esto iba a salvarla de su perdición. Pues no. Al no saberlo, se nos informa en la leyenda que Ozarne se perdió en ese campo y llegada la medianoche o bien entrada la madrugada, estaba desahuciada y ya no pudo salir jamás de ese campo. Por algún azar, el campo la llevó hasta una cueva donde finalmente pudo descansar. Ella vio la cueva y dijo, bueno, por fin, después de toda esta caminata, voy a poder echarme a dormir en un lugar más o menos seguro. Por supuesto, Ozarne, con este nombre casi de destino, no contaba con el hecho de que en esa cueva se encontraba viviendo un oso pardo. Esa cueva ya tenía dueño y esta leyenda de Juan el Oso debe ser la versión triple X antigua de los osos y ricitos de oro, porque bueno, Ozarne entra y se topa con este oso, no duerme en su cama, no se come su comida, ni siquiera se come la comida del osito, pero lo que sí hace Ozarne es confrontar a este oso, a quien gracias a la antigüedad de esta leyenda podía entender en sus palabras, y este oso pardo parlante, después de una pequeña confrontación verbal, le dice que bueno, es bienvenida después de haberse perdido a quedarse en su casa. Ozarne y el oso se vuelven amigos muy pronto, y yo diría un poco más que eso, porque nos dice la leyenda que Ozarne y el oso comenzaron a pasar muchas noches juntos y que más cercano al invierno, el frío, ojo, culpa del frío, claro, el frío provocó que Ozarne durmiera con el oso, muy cerca del oso, de manera que, comillas en el aire, mágicamente en algún punto ella quedó embarazada del oso. O sea que bueno, esto no era como solo que te podías comunicar con los animalitos, sino que parece que podías hacer otras cosas con los animalitos y no pasaba nada. Entonces bueno, queda, comillas, mágicamente embarazada del oso Ozarne. Ozarne, durante su estancia con el oso pues decide cuidarla, es ahora un padre de familia. Y Ozarne se alimentó durante todo el embarazo de miel silvestre que le traía el señor oso durante los 9 meses de su embarazo. Así, con todo y fecha, un 24 de junio, durante el solsticio, por supuesto, nació el héroe Juan el Oso. Juan el Oso, hijo de Ozarne y de un oso pardo parlante que, pues, al parecer gustaba de las mujeres humanas. Juan el Oso tiene muchas aventuras, parece ser un héroe genérico al cual se le atañen distintas aventuras, muchas muy interesantes, muchas vinculadas con gigantes, sobre todo parece que tiene un episodio famoso con gigantes que quizá sí relatamos cuando hablamos de gigantes, pero no estoy 100% seguro. Pero lo que nos concierne es una aventura más a futuro que tiene el señor Juan el Oso, por supuesto con un dragón, ¿no? Juan el Oso quería ser herrero, ese era su camino de vida, eso era lo que quería como profesión. Uno sueña con ir a una universidad, él soñaba con poder crear las más hermosísimas espadas, ¿no? Entonces Juan el Oso toma su primer martillo y su primer yunque, y al primer golpe que le da al primer trozo de acero lo destroza y lo saca volando por los aires. Juan se da cuenta de que su enorme fuerza, su cualidad osesca, le va a impedir ser un herrero porque no tiene la delicadeza para forjar. Así que pues Juan dice, bueno, no tengo muchas más opciones de carrera excepto mi fuerza bruta. Dado que soy un bruto, voy a obligar a alguien a que me presente una princesa para poder casarme con ella y tener un reino, porque pues, oye, ahí está el business, ¿no? Entonces busca Juan a 2 gigantes con quienes había tenido una confrontación previa y les dice, a ver, ustedes 2 que ya me tienen miedo, que ya me respetan porque ya saben que soy más fuerte que ustedes, llévenme a buscar una hermosa princesa. Así, Juan el Oso se embarca en una travesía con los 2 gigantes que finalmente deciden
escudriñar en un pozo seco que se encuentran, donde ven un túnel y creen que puede haber, ¿por qué no?, una hermosa princesa, porque para un bruto y dos dragones, y dos gigantes, esto tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces, Juan el oso está de acuerdo con los dragones, pero dice, a ver, yo no voy a bajar primero. ¿Por qué no bajas tú?, le dice uno de los gigantes, y te enfrentas a lo que pueda haber en el pozo y luego bajo yo y pues ya veo qué onda, ¿no? Toman una cuerda entre el primer gigante y Juan el oso, bajan al otro gigante y cuando lo hacen empiezan a oír gritos. El primer gigante está aterrado, no saben qué onda. Entonces el primer gigante regresa cuerda arriba, se pone a gritar que hay algo horrendo en el túnel que está bajo el pozo. Y Juan, pensando que pues si hay algo horrible también detrás puede haber una princesa, se lanza pozo abajo con la cuerda a ver qué hay en el pozo. Ahí en el pozo, en el lugar menos pensado, por supuesto, encuentra un dragón dormido, un dragón que escupe veneno, como muchos dragones sabemos les gusta hacer. Y que Juan, sin pensárselo mucho, mata. Juan siempre lleva consigo un bastón que es más bien como un cayado. Lo describen o lo nombran como un bastón de 6 quintales, es decir, un bastón largo. Con este cayado, de un solo golpe en la cabeza, destroza la cabeza del dragón. Y dice, bueno, prueba superada. Avanza un poco más y aparece un segundo dragón, mucho más grande y mucho más feroz, que tiene 7 cabezas y que resulta, no sé si tuvieron una conversación al respecto o lo asumimos, pero resulta que era hermano del primer dragón. Así que bueno, Juan el oso toma su báculo, toma su bastón y le saca todos los ojos de las 7 cabezas a este segundo dragón, uno por uno. Cegado y muerto este segundo dragón, Juan continúa su travesía por el túnel debajo del pozo y aparece entonces el dragón mayor, que es la madre de los 2 dragones que Juan acababa de matar, y quien era tan grande y tan fuerte que fue capaz de enrollar su cola en torno a Juan y moverlo y estrellarlo por todo el túnel, arrastrarlo hasta la boca del pozo y sacarlo por la boca del pozo hacia arriba. Tan larga era la cola que la cola de esta dragona subió y subió metros y metros en el aire, hasta que Juan se encontró con un castillo cercano que tenía una torre muy alta. Y entonces todo esto lo vio Juan desde su posición en la cola de la dragona. En ese momento, sí, aún vinculado, aún enredado a la cuerda de la dragona, a la cola de la dragona, perdón, Juan decide empujarse y acercarse hacia una de las ventanas de la torre, por donde entra todavía con la cola del dragón prensado a su cintura. En ese pasillo Juan encuentra una puerta de madera, la cual toca con su nudillo, pero era tan fuerte que la puerta sale volando en astillas, dice la leyenda. Y dentro de la puerta que se hizo pedazos hay un cuarto donde hay una hermosísima princesa. Y entonces Juan dice, por fin logré lo que quería. La princesa ve que Juan rompe la puerta, ve a este hombre fuerte y fornido y hermoso y dice, me has liberado, de aquí soy, vámonos. Se arroja a los brazos de Juan, justo en el momento donde la dragona decide jalarlo hacia abajo de regreso al pozo. Entonces Juan y la princesa, ahora en brazos de Juan, salen volando otra vez por la ventana, caen y caen, hasta llegar nuevamente a la embocadura del pozo, donde son jalados hacia abajo por la cola de la dragona. Juan, en ese momento, cuando son arrastrados ya dentro del pozo, decide soltar a la princesa y le grita a uno de los dragones, mientras caen o mientras bajan por el pozo y él la suelta, que saquen a la princesa del pozo. Los dragones, ándale, dije los dragones, no, los gigantes. Los gigantes, a quienes les pide este favor, deciden hacerle caso. Le dicen a la princesa que tome la cuerda que habían tirado para que Juan bajara al pozo. La princesa toma la cuerda, los gigantes suben la cuerda y dicen, pues bueno, Juan se quedó abajo, la dragona lo va a matar. ¿Qué te parece si tú y yo decidimos quién se va a quedar con esta hermosa princesa? Entonces
Juan está lidiando con el dragón gigante que lo tiene agarrado por la cola. No, que lo tiene agarrado con la cola. Es distinto. Y en ese momento oye que los dragones se están peleando por la princesa. Entonces dice, no. O sea, a ver. Ese es todo mi modus vivendi de ahora en adelante. No se van a quedar con la princesa, ¿no? Bueno. Mientras Juan está lidiando con la dragona, oye que afuera hay un desmadre, hay una pelea. Y entonces decide apurarse con la dragona, pero dice, bueno, no tengo tiempo de matarla, así que voy a volver a enredarme en su cola en vez de pelear con ella. Y voy a obligarla a que me vuelva a empujar fuera del pozo, pero esta vez voy a desentenderme de la cola y voy a saltar. Su plan, dado que Juan el Oso era Juan el Oso y es como más suertudo que James Bond, funciona a la perfección. Se enreda nuevamente a la cola de la dragona y usándola como una especie de aparato de propulsión logra salir del puente. El dragón, que era demasiado grande para salir por el pozo, no lo logra, así que Juan queda libre. Juan se prepara precisamente para ahora lidiar con los dos gigantes, pero para su sorpresa la princesa, que está un poco en shock, está ahí de pie y los dos gigantes permanecen muertos. No es una super princesa, eso hubiera estado padre. ¿Quién los mató? Los gigantes se pelearon por la princesa y se mataron entre ellos. Entonces, bueno, todo resulta bien para Juan el Oso. Juan el Oso toma a esta bella mujer, la lleva de regreso al castillo, les explica toda la situación. Nadie le dice por qué estaba encerrada ella en una torre, pero lo toman a bien. Es como, mira, salvaste a la princesa, chévere, muy bien, muy bien. Vamos a mandar a nuestro enano, un heraldo, a que avise a todo el castillo y a todo el reino que la princesa por fin ha escapado de su torre, donde era prisionera, y que pronto se casará con su salvador. Entonces, bueno, Juan el Oso logra casarse con la princesa, decide nunca volver a tomar las armas y nunca volver a matar ni salir de aventuras, y se convierte, dicen las lenguas que cuentan esta historia, en un poderoso y justo rey. Así las cosas con Juan el Oso, un héroe no laureado, un héroe no cantado del mundo de los héroes y los dragones, quien logró matar con un bastón de madera a 2 dragones y usar un tercero para conseguir a su princesa. Nada mal, ¿no? Estoy en un pequeño coffee break. Buenísimo. Muy bien. Continuamos ahora hablando de un pequeño tratado de draconología. Este pequeño tratado de draconología, incluido en el tomo de Gigantes y Dragones de Edward Brassey, nos dice que existen específicamente 5 tipos de dragones que corresponden a diversas mitologías y a diversas geografías. El primerísimo que nos menciona es el dragón teutónico, el dragón del norte de Alemania, que también se extiende a Escandinavia y el Atlántico Norte. El segundo dragón es el dragón británico, de donde surge el dragón escupefuego, el dragón bípedo y el wyvern. Hay toda una discusión, me parece haber mencionado esto al aire cuando tuvimos esta cuestión, cuando mencionamos estas cuestiones al aire, pero el wyvern es el dragón sin patas delantera. Es un dragón que tiene como, imagínense, como unas alas de murciélago, pero en la punta, igual que el murciélago, tiene unas patitas que utiliza para caminar. Entonces el wyvern es un dragón de 2 patas traseras y 2 alas delanteras, mientras que los otros dragones, los dragones tal cual, tienen 4 patas y 2 alas, con un total de 7 extremidades si contamos la cola. Entonces, bueno, hay gente que se pasa décadas discutiendo si un wyvern es un dragón, si un dragón es un wyvern, cuál contiene a quién, o si son especies distintas. No importa, porque honestamente ninguno de los dos existe, así que no hay ningún problema. El tercer tipo de dragón en el tratado de draconología es el dragón galo, es decir, el dragón francés, por supuesto, que también se extendió a Italia y España. El 4 es el dragón levantino, de Grecia, Asia Menor, África, el sur de Rusia. Y el quinto y el último es el dragón oriental, el dragón chino, el dragón japonés, pero específicamente el chino. Este dragón que tiene patas cortas, cuerpo largo, que parece más una serpiente, que a veces tiene bigote y que es de una naturaleza muy, pero muy distinta a otros tipos de dragones.
América, por otro lado, no tiene mitológicamente ningún dragón. Las mitologías de los indios norteamericanos de Estados Unidos y Canadá nunca incluyeron seres, animales que no fueran animales típicos con los que convivían, cosa que me resulta muy interesante. También las mitologías derivadas de las culturas mexicanas previo a la conquista, no son famosas por contener dragones, a pesar de que sí tienen seres sobrenaturales, excepto quizá por la presencia de Quetzalcóatl, o de la serpiente emplumada, que se podría considerar, por supuesto, un tipo de dragón, pero que no es un dragón específicamente, es una serpiente con plumas que vuela, pero que no tiene patas, que no tiene alas y que no escupe fuego, ¿no? Entonces es un tipo de dragón quizá, pero no es un dragón en la más estricta expresión de la palabra. De los dragones dicen los manuales y las leyendas que sus partes tienen distintos usos medicinales. Su lengua, por ejemplo, si es comida por un ser humano, le da a este ser humano la capacidad de entender los lenguajes de los animales y se vuelve increíblemente inteligente. El corazón del dragón asado y devorado por un ser humano da valor y bravura a este. Bañarse en la sangre del dragón genera inmunidad e invencibilidad. Te vuelves inmune a los venenos y no puedes morir. A los venenos, a las flechas, a todo, ¿no? Y finalmente los huesos del dragón hechos polvo, o los dientes del dragón también molidos y consumidos, yo me imagino que comidos, no creo que inhalados, pero bueno, me parece una forma muy interesante de jugar con el concepto de las drogas en la mitología y las leyendas. Dicen que los huesos de un dragón dan fuerza y salud, así que quizá en algunos mitos modernos podamos imaginar a un héroe haciendo líneas de hueso de dragón para ponerse bien hiper y matar a otra criatura. En fin, todo es posible en la fantasía. Estas bestias ofidias, los dragones, haciendo referencia específicamente pues a todos los tipos de dragones, también están registrados como que tienen una cierta preferencia por devorar a sus princesas en fechas fijas, por lo que se reconocen como animales de hábitos y animales pensantes, animales capaces de reconocer ciclos y calendarios. Mientras están buscando tesoro o una princesa, se consideran animales activos. Una vez que obtienen uno u otro o ambas cosas, una vez que tienen su montaña de dinero con su princesa en su cueva, ya no piden nada más de la vida, se vuelven animales perezosos, se vuelven animales celosos que cuidan su tesoro y a su princesa, y es en este momento, por lo general, cuando el héroe los confronta, no necesariamente cuando están de caza, sino cuando ya se han ¿cómo decirlo? Se han replegado a sus aposentos. A los dragones, además del oro, también les gustan las joyas, específicamente las joyas de un rojo brillante, como aparece en muchas leyendas. Y otro dato muy interesante, en muchas leyendas aparecen libros dentro del tesoro del dragón, lo que por supuesto quiere decir que el dragón es un ser pensante, capaz de considerar la literatura o los libros como un tesoro que es digno de guardarse. Esto pues un bonito dato para todos los bibliófilos allá afuera, que sepan que el dragón también considera oro los libros. Y bueno, estos animales finalmente son afines al lujo, por lo que a pesar de vivir en cuevas les gusta tenerlas brillantes y decoradas. Sobre todo este es el uso de los diamantes que buscan recolectar, y lo consideran una forma de demostrar su poder. Dependiendo de qué mitología estemos hablando, un dragón llega a medir entre 6 y 60 metros, medido no del piso a la cabeza, sino de la cabeza a la cola. A mí ya me parecería bastante asombroso ver un animalejo de 6 metros, pero 60, bueno. Pero también hay ciertas mitologías, sobre todo mitologías modernas, que incluyen dragones hada o dragones pequeños, que se cree nacieron del mito de pensar que
Las libélulas, o el dragonfly en inglés, son o eran dragones, cosa que me parece algo bonito, ¿no? En vasco antiguo, en la región de Cominges, este mismo insecto se llama Etbailet der Serp. Etbailet der Serp. Obviamente la palabra serp, como serpiente, como sierpe, nos suena un poquito. Y Etbailet der Serp significa la hembra de la serpiente, pensando que la libélula, que este insecto alargado de 4 alas, era la hembra de la misma especie que la serpiente, y se pensaba entonces que todas las serpientes eran macho y que la libélula bajaba a, digamos, a ser fecundada por una serpiente dentro de la misma especie. Así que bueno, aquí tenemos una referencia etimológica directa de la hembra de la serpiente o de la libélula vinculada con la serpiente, que en algún momento pues obviamente se va a vincular con el dragón. En Roma antigua se consideraba a los dragones como seres que hayan existido, y yo tengo la teoría de que por supuesto que en excavaciones, en construcciones de casas, en la creación de pozos o de lagos, la gente de la antigüedad debe, estoy seguro, haber encontrado huesos de dinosaurio, porque pues finalmente en muchas regiones había huesos superficiales de dinosaurio o a pocos metros de la altura del suelo. Entonces yo tengo esta teoría de que si yo soy un romano del siglo I y encuentro el cráneo de un animal descomunal que tiene dientes carnívoros y que ya no tiene carne encima, no voy a asumir, esta fue una especie de ave antes de su evolución que existió hace 75 millones de años. Voy a asumir, hay un dragón que parece una lagartija gigante, hay un bicho que parece una lagartija gigante con dientes muy afilados en mi patio que debe haber muerto hace 20 o 30 años. Eso es lo que voy a asumir, ¿no? Entonces yo realmente tengo como esta teoría totalmente personal de que los romanos o las culturas antiguas deben haber encontrado huesos de dinosaurio y deben haberlos confundido con huesos de dragón. Pero bueno, en Roma antigua, Plinio el Viejo, de quien ya hemos hablado un par de veces en el Puente del Troll, y el que hoy mencionamos por primera vez en Bajo el Puente del Troll, Plinio el Viejo dice que en sus escritos pone que los dragones quizá ya no existen en Roma en ese momento, pero que muy posiblemente existen en Etiopía, aludiendo a que siguen existiendo pero lejos de su civilización. Y dice que él cree que los etíopes utilizan elefantes de guerra para cazar a los dragones que se acercan a beber agua de sus lagos y ríos. Entonces bueno, hace toda una fantasía muy interesante de Plinio el Viejo sobre que los dragones siguen existiendo y sobre que como los cocodrilos, como un cocodrilo, se acercan a las aguas para beber y ponen en riesgo a otros animales, por lo que deben ser cazados. Esto nos lleva a un dato histórico real. En la primera guerra púnica, estamos hablando más o menos del siglo II antes de la era común, un general romano llamado Marco Attilus Regulus avanzaba contra Cartago. Y en su avance contra Cartago se toparon con un río que tenían que cruzar. Era un río ancho, era un río profundo, pero esto no fue lo que los detuvo. Lo que los detuvo es que vieron una serpiente que está descrita como de 37 metros de largo. Bueno, el metro no ha cambiado desde esa época. Entonces, digo, no, y sí, volviendo a que seguramente la describían en otra medida, es decir, probablemente la describieron en codos, que era una medida mucho más común, pero debe haber una conversión directa a los codos o a las cuartas o a las varas, a la medida que hayan usado estos soldados para describir la criatura, y la describen en la actualidad como de 37 metros. Impresionante. Me parece una medida exagerada. Por otro lado, he visto algunos videos reales de boas y pitones que crecen desmedidamente en la naturaleza, en ríos, en el Amazonas, en lugares así. Y algo que pase de 10, 12 metros, 15 metros no me parece nada, absolutamente nada descabellado. Pero jamás he visto, ni siquiera en un video, algo de 37 metros de largo. Bueno, Marco Attilus Regulus nos dice que encontraron esta serpiente de 37 metros. Dice este general que le recomendó a sus hombres que cruzaran, pero que se desviaran varios metros de donde estaba la serpiente en el río. La serpiente
a pesar de que ellos se desviaron varios metros, se echó al agua, y antes de que todo el grupo de hombres del general Marco Attilus pudiera salir del agua, comenzó a enredar con sus anillos a varios de los hombres. De hecho, describe el episodio que murieron 2 de los hombres que cruzaban el río a manos de esta serpiente, antes de que otro grupo de legionarios que estaban cerca pudieran accesar a sus picas y espadas y asesinaran a la criatura que ya había ahogado a 2 de los hombres. El encuentro con esta serpiente, que para mí está muy claro que es pues una serpiente, nada más, llegó hasta Roma porque Marco Attilus Regulus decidió que tomaran el impresionante cadáver y lo llevaran hasta un templo en Roma, algunos de sus emisarios, después de la batalla. Entonces, ahí en Roma, los restos de esta bestia fueron exhibidos en el templo del Capitolio de ese periodo. No estoy seguro cuánto tiempo ha pasado, es decir, de la guerra púnica hasta la guerra de Numancia contra los celtas en España. Si estamos hablando más o menos de 2 siglos antes, y la guerra de los celtas en España fue en el año 133 de la era común, estamos hablando de que estuvo exhibido por 250, 300 años el esqueleto de ese bicho, y que se exhibió como el esqueleto de un dragón. Aquí lo interesante del dato, no como el esqueleto de una serpiente. Se le pensó tan masiva a esta criatura que se le categorizó como un dragón. El hecho de haber sucedido tantos encuentros entre militares, reyes, emperadores y sus tropas, y sierpes o animales monstruosos de algún tipo, hizo que el dragón se convirtiera en un símbolo de poder, y que muchísimos grupos y naciones decidieran blandir en sus estandartes la figura del dragón. Los romanos, valga su encuentro y su esqueleto exhibido ahí por 250 años, los romanos elaboraban estandartes llamados específicamente dracones, y en estos dracones, en estos estandartes, se representaban siempre 2 dragones. Un dragón rojo de fauces abiertas, 2 dragones rojos de fauces abiertas, no es uno yo, son 2 dragones rojos de fauces abiertas. Entonces, este dracón, este tipo de estandarte, es muy común entre los romanos. Los berserks creo que los mencionamos en el Puente del Troll cuando hablamos de sagas y vikingos, antes de hablar de mitología nórdica. Pero los berserks fueron una tribu escandinava que era conocida específicamente por su crueldad y por su locura homicida al momento de hacer guerra. Entonces los berserks usaban como símbolo al dragón, y tan era así que lo tallaban en las proas de sus drakars, sus barcos de guerra, para atemorizar a sus enemigos. Este acto de los de los berserks en sus drakar hizo que se difundiera el mito de que los vikingos tallaban dragones en todos sus barcos, siendo que era un acto más específico de los berserk, quienes querían atemorizar, más que identificarse, atemorizar a sus enemigos cuando llegaban a una costa. Entonces, bueno, esta cuestión del vikingo, el vikingo podrá no haber tenido jamás cuernos en su casco, por favor sépanlo, pero algún tipo de escandinavo, algún tipo de hombre nórdico guerrero sí tuvo dragones tallados en las proas de sus drakars o de sus barcos de guerra. Y otro dato que sí mencionamos cuando hicimos el pequeño episodio de dragones al principio del Puente del Troll, pero que me parece interesante. Se tiene la idea o se tiene la creencia moderna de que en los mapas antiguos, específicamente los mapas europeos, se escribía la frase latina hic sunt dracones, dracones, en lugares inexplorados. Yo he visto la frase hic sunt leones, como aquí hay leones en lugares inexplorados. La frase hic sunt dracones se ha encontrado en mapas que son imitaciones de mapas antiguos, y se ha encontrado en mapas modernos.
pero a la fecha, y esto lo investigué hace mucho tiempo, no se conoce un verdadero mapa antiguo que incluya la frase. Sí se conocen mapas que incluyen dibujos de dragones o de dragones marinos específicamente en su diseño, pero la frase específica Hic sunt dracones, que se creía comúnmente era escrita en mapas, no se ha encontrado en un verdadero mapa antiguo. Entonces, bueno, aquí un dato muy interesante para que lo tengan en consideración. Dentro del mito artúrico, de la leyenda artúrica, se celebra, en todos los libros que tratan el mito artúrico, se celebra en algún momento la víspera del 1 de mayo, que se conoce como la fiesta de Beltane o de Beltane, dependiendo de si es de tradición francesa, el texto, o inglesa. Beltane, si es un texto inglés, o Beltane, si es francés, ¿no? Escríbase Beltane con B labial, ambas. Entonces Beltane, lo voy a mencionar en español. Beltane era una fiesta en la que se celebraba la naturaleza y la vida, donde pues la banda, específicamente la banda que todavía tenía creencias paganas antes del cristianismo, que todavía era más de onda celta, por decirlo de alguna manera, celebraba la naturaleza y la vida teniendo orgías y festines, cosa que me parece una maravillosa forma de celebrar. Quienes quedaban embarazados en estas fechas eran considerados pues embarazos muy muy afortunados, así que pues estaba chévere todo el desmadre, como se ponía. Pero, y aquí viene el aspecto mitológico que quiero rescatar, se creía que en la víspera del 1 de mayo, durante la noche de Beltane, volaban por los cielos 2 dragones que luego se convertirían en los dragones de la leyenda de Uther-Pendragon. Ya hablamos de la leyenda de Uther-Pendragon en el episodio anterior. Entonces, estos 2 dragones son el dragón rojo y el dragón blanco. Por eso me estaba yo confundiendo con los estandartes, que eran uno rojo y uno blanco. No, estos son los rojo y blanco, los del mito artúrica, que se enfrentaban cuerpo a cuerpo en el aire. Y siempre ganaba el dragón blanco y el rojo salía herido, pero no moría. Y al año siguiente, en la noche de Beltane, se volvían a enfrentar. Entonces, estos 2 dragones, el rojo y el blanco, después se van a reunificar al mito artúrico cuando Uther-Pendragon funda las torres de su castillo antes de embarazar a Igerna del rey Arturo. Así que esta celebración pagana de Beltane, de la noche de Beltane, los fuegos de Beltane la llaman en algunas ocasiones, antecede al rey Arturo. Bueno, en el mito modernizado de Mario Zimmer Bradley, Arturo y Morgana, su media hermana, se acuestan, tienen sexo juntos la noche de Beltane, sin saber que son ellos, y se enamoran de hecho antes de quitarse las máscaras y de revelarse que son medios hermanos. Específicamente no se lo revelan. Morgana lo descubre, Arturo lo ignora por mucho más tiempo y sigue enamorado de esa mujer misteriosa con la que yació durante una noche, hasta que pues finalmente su media hermana le dice, pues era yo, y pues sí, yo también me enamoré de ti, pero pues no está chévere el rollo y tú ya estás casado, y pues se pone muy raro esto, ¿no? Entonces bueno, esta es una modernización del mito y sí es parte del mito original, pero no vamos a entrar en eso porque no nos atañe. Hércules se enfrentó a su propio dragón cuando quiso tomar las manzanas de la inmortalidad, que por cierto eran de oro. Qué mejor animal fantástico para poner a cuidar unas manzanas de oro, oro es luz, que la bestia tónica del dragón. Entonces bueno, estas manzanas de oro eran de uso exclusivo para los dioses, estaban en un árbol que era cuidado por este dragón de nombre Ladón. Ladón, se dice, tenía 100 cabezas y cada una de esas 100 cabezas hablaba en una lengua distinta. Eso está súper loco. Junto con las ninfas Hespérides, Ladón era uno de los encargados de custodiar el jardín de las Hespérides. Las ninfas eran dispersas y eran enamoradizas, y Hera, específicamente creo que fue Hera, espero no estarme equivocando. Bueno, creo que fue Hera desconfiaba de las ninfas, entonces dijo, no podemos tener un montón de morritos cuidando las manzanas de oro, vamos a buscar un dragón, o sea, vamos a comprar buena seguridad, ¿no? Entonces, Ladón fue puesto ahí para cuidar el jardín de las Hespérides, y a partir de ese momento a Ladón se le conoció como el dragón de las Hespérides.
En algunas versiones de este mito, del mito griego, Ladón es hijo de Forcis, que es un dios marino, y de Ceto, que es una monstrua acuática marina e hija de Zeus. Porque Zeus se revolcaba con todo, ya lo sabemos. En otras versiones del mito, Ladón es hijo de Tifón, que es la divinidad griega de los huracanes, y de Equidna, una ninfa que tenía cola de serpiente, y de ahí su naturaleza de dragón, ¿no? Hera, mira, si fuera, aquí está, me estoy autoconfirmando el dato. Hera fue la que envió a Ladón a cuidar su huerto de manzanas, y pues no contaba ella con que iba a llegar Hércules y iba a romper su sistema de seguridad. Hércules asesinó como parte de sus 12 trabajos a Ladón, y para agradecerle sus servicios, Hera, que estaba triste por la muerte de su dragón, es como si tienes un perrito guardián y te lo matan, pues te pones agüitado, pero Hera tenía mucho poder, entonces Hera decidió que ascendiera al firmamento ese dragón, y sus restos o su espíritu o lo que quieran se convirtió en una bestia guardiana del cielo que tiene la forma de la constelación dragón. Con esto cerramos el día de hoy nuestro pequeño programa Dragones 2, titulado El Caos Primordial. No lo dije al principio, y bueno, me quedan todavía muchas cosas que decir con respecto a los dragones. Es muy posible que o brinquemos a mitologías modernas, es decir, hablar de dragones no en leyendas antiguas, sino en concepciones muchísimo más cercanas al siglo XX de los dragones. Y otro aspecto que hay que explorar es todo lo que no alcanzamos a decir de los dragones orientales cuando hablamos de los dragones originalmente en el Puente del Troll. Entonces, prepárense dentro de 2 semanas más para un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, donde continuaremos con Dragones 3, a ver qué nos depara. Les agradezco muchísimo su atención, espero haberles hecho una buena hora de compañía. Vamos avanzando, así que espero que se unan a este podcast que forma parte de patreon.com/Sergio Vicencio. Si lo están oyendo en algún otro lugar es porque alguien lo está pirateando, pero no se preocupen, no estoy molesto. Y si lo están oyendo directamente descargado en mi Patreon y ya son parte de este proyecto, les agradezco muchísimo su donación. Soy Sergio Vicencio. Me pueden escuchar en Guadalajara en Radio UDG en el 104.3 de FM los jueves a las 5 de la tarde con temas muy similares a este, o por esta vía donde pues seguiré subiendo contenido. Gracias y hasta la próxima.